Buen día, profesora Julia López. Yo soy Ruth Periche, estudiante del cuarto ciclo de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación. Y en esta oportunidad hablaré sobre renovación, reparación y regeneración tisular. La renovación tisular es la capacidad que tiene el organismo de estar en equilibrio mientras produce nuevas células de forma constante. Esto sucede mientras otras células se van muriendo. Por eso se le considera como un proceso dinámico. La reparación tisular es la restitución de células muertas o lesionadas por células nuevas y sanas. Las células muertas o lesionadas se sustituyen por regeneración y por cicatrización. La regeneración es una cascada de procesos que le permite al organismo la recuperación completa de tejido perdido o dañado. Tejido que es reemplazado por nuevas células y tejidos por parte del parénquima. La cicatrización es un proceso en el cual las células lesionadas son sustituidas por un tejido conjuntivo del estroma. Existen dos tipos de cicatrización: la cicatrización primaria o unión por primera intención y la secundaria o unión por segunda intención. La cicatrización primaria es aquella en la que se presenta un daño menor, ya que el número de células epiteliales y conjuntivas muertas es limitado. En cambio, en la cicatrización secundaria, el daño existente es mayor, por ende hay una mayor pérdida de tejido y la reparación es más lenta, y en algunos casos puede ocurrir que nos deja una cicatrización estéticamente desagradable, por ejemplo una cicatriz queloide. Entre los factores que influyen en el proceso de reparación tisular tenemos a los siguientes: la edad del paciente, puesto que en un paciente joven la regeneración será mucho más rápida que en un paciente de la tercera edad. También encontramos a las alteraciones hematológicas, por ejemplo, la anemia, leucemia, entre otros. Dentro de esos factores también podemos encontrar a los trastornos metabólicos, como la diabetes, la aterosclerosis. También tenemos aquí entre los factores a la extensión y localización de la herida. Si tenemos una herida en una zona un poquito complicada que está en constante uso, va a ser un poquito complicado el momento de la cicatrización, puesto que tenemos el riesgo de que la herida se abra. Otro factor importante es el estado nutricional del paciente. Un paciente con una nutrición inadecuada no va a poder recuperarse de la forma esperada. En conclusión, en el campo de la fisioterapia, este tema es sumamente importante porque nos permite valorar el estado de las estructuras lesionadas o dañadas, y una vez que éstas hayan cumplido con el tiempo de regeneración, podremos prevenir adherencias que puedan provocar problemas posturales o mecánicos por falta de movimiento. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Lazo y el día de hoy les voy a hablar acerca del dolor osteomuscular. El dolor osteomuscular, vamos a ver cómo lo percibimos. Primero, en nuestra piel encontramos la capa de la hipodermis, la cual posee los diversos sensores que la piel tiene para describir distintas formas de estímulos que sentimos nosotros en el cuerpo. Entonces, entre esos están los nociceptores, que son los encargados de percibir el dolor, ¿no? Ahora, ya que tenemos claro cómo percibimos el dolor, vamos a hablar acerca ahora de sus características. Entre las características que tiene el dolor, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son la localización, que es dónde se encuentra el dolor o en qué parte del cuerpo la percibimos. De allí vamos a encontrar el tipo de dolor, que es, por ejemplo, cuando según las sensaciones que tiene el paciente. Vamos a encontrar la duración del dolor, que es el tiempo desde su aparición, la frecuencia, que es la cantidad de veces que aparece este dolor, y por último la intensidad, que es que de por sí cuando el dolor suele ser demasiado seguido, va disminuyendo en potencia, ¿no? De por sí el dolor osteomuscular es una sensación, una experiencia tanto emocional como sensitiva desagradable, y la vamos a poder clasificar de dos maneras. Primero, cuando el dolor aparece inmediatamente después de lo que es el daño tisular que se genera en el cuerpo. Y de ahí lo vamos a encontrar como cuando el dolor de por sí persiste. Entonces, cuando el dolor cesa totalmente después del daño, vamos a encontrar dos tipos de dolor: el nociceptivo e el inflamatorio. Y en el último caso, cuando el dolor persiste, vamos a llamarlo dolor crónico. Ahora, para poder terminar con esto, vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas del dolor, que pueden ser comúnmente irradiación, los síntomas que lo acompañan como las náuseas, vómitos, entre otros, y por último vamos a hablar acerca de lo que son los factores desagradables, ¿no?
como el hecho de pequeños síntomas que presentamos al dolor, como la falta de movimiento, entre otros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Freter Tocas y el día de hoy voy a exponer sobre la osteoporosis. Ustedes se preguntarán qué es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad esquelética en la cual se produce la disminución de masa ósea. A continuación diré algunas causas por la cual se da esta enfermedad. Dentro de las causas tenemos la falta de calcio, la falta de actividad física, la talla y baja de peso. También se da en las mujeres que están llegando a la etapa de la menopausia. Algunos son con antecedentes familiares, otros pueden ser también por el exceso de alcohol, tabaco y café. Y por último tenemos a los medicamentos que son anticonvulsionantes y esteroides. Dentro de sus manifestaciones clínicas también tenemos la pérdida de altura, la cifosis dorsal, la disminución de función pulmonar y gastrointestinal, el dolor agudo e intenso, el espasmo muscular para vertebrar y la fractura de cadera y luego de colles. Esta se clasifica en primaria y secundaria. En la primaria representa el 40% de los casos que se dan en mujeres posmenopáusicas, que son entre la edad de 51 a 75 años. Y en la secundaria representa el 60% de los casos. En la secundaria está relacionada a fármacos o patologías concomitantes. Esto también está relacionado al desequilibrio entre la destrucción y remodelación. Dentro del diagnóstico podemos ir con un especialista, claro está, que usará una máquina que se utiliza a niveles bajos de rayos X para determinar la proporción de minerales dentro de los huesos. Y también la prueba de densidad ósea. Seguida de eso tenemos el tratamiento, que es la estimación del riesgo de fractura en el hueso. Y si el riesgo de no es tan alto, se centra en los factores de riesgo de pérdida ósea y caída. Si son altos, se pueden utilizar medicamentos. Como prevención, tenemos que tener en cuenta que la alimentación es la base de todo esto. Y una buena alimentación sería la que es rica en calcio, la vitamina D, evitando también el alcohol y el tabaco, y también practicando actividades físicas. Hola, ¿qué tal? Hoy les explicaré sobre la artritis reumatoides y la osteoartritis. Bueno, ustedes se preguntarán qué es la artritis. Es una enfermedad inflamatoria sistemática y autoinmune de etiología desconocida, pero conocida por la inflamación de la membrana sinovial y la articulación. A continuación hablaré sobre la artritis reumatoides. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta mucho a las articulaciones. Esto quiere decir que afecta a los cartílagos y a la membrana sinovial. Entre sus manifestaciones clínicas tenemos el ardor, la hipersensibilidad, el enrojecimiento de las articulaciones, la pérdida de apetito, fiebre y posiblemente adelgazamiento. En algunos casos se presentan inflamación de pericardio y pleura, y también tiene el movimiento limitado en las articulaciones. Dentro del tratamiento, lastimosamente, este no tiene cura, pero en periodos de control de la enfermedad se usan las IANES, y el principal fármaco que se usa en el tratamiento de AR, de artritis reumatoides, son las FAMES. En prevención tenemos el ejercicio terapéutico, la terapia ocupacional, evitar el sobrepeso, evitar fumar y evitar los trabajos repetitivos con sobrecarga. Seguido de ello tenemos la osteoartritis, que es una enfermedad de las articulaciones que afecta principalmente al cartílago, el cual se desgasta y rompe, causando una fricción entre los huesos. Los factores que causan esto es el sobrepeso, el envejecimiento, las lesiones de las articulaciones, la fatiga de la articulación por trabajo o deporte, defectos de la formación de la articulación, y las diferencias entre osteoartritis y artritis reumatoide son que la osteoartritis ataca al cartílago. Su principal síntoma es la rigidez y dolor, y es más común después de los 40 años. El dolor empeora con la movilidad, no es autoinmune, mientras la artritis reumatoide ataca principalmente a la membrana sinovial, y su principal síntoma es la inflamación articular. Esta se da en cualquier edad, el dolor empeora con el reposo y es autoinmune. Gracias.